Bueno, se nos ha cortado varias veces el directo, así que vamos a grabar desde Zoom y luego lo subiremos a Instagram o como veamos. Y bueno, vamos a hablar esto del post, ¿no? De aceptación o lucha En que hemos relación al TOC. en relación al TOC. Si tú me estabas preguntando, si cuando he utilizado la exposición con prevención de respuesta, qué es lo que funciona o no funciona, ¿no? Por ahí más o menos iba la pregunta. Sí, ¿no? Que pues como sabemos, un poquito lo que comentamos en el post, es que a veces esta exposición con prevención de respuesta, que por resumir, pues es eso, es el exponerse a la obsesión, ya sea más conductual o más mental, y no hacer la compulsión que rebaja la ansiedad. A veces es un poco aversiva o puede aumentar la ansiedad porque es pues, exponerse, ¿no? A tener esa ansiedad un poquito y ya está. Y que bueno, que tanto para ti como para personas que has tenido, pues cómo se ha vivido esa parte a lo mejor más aversiva que puede resultar para algunas personas. Claro, yo es lo que te decía un poco de que, o sea, me he encontrado con talks bastante peculiares, porque claro, una cosa es lo que te dice el DSM y otra cosa es la realidad, ¿no? Y a veces los componentes del TOC son un poco em, no tan comunes, puede ser, no sé, no sabría transmitirlo, pero eso, como que el típico TOC no me ha venido como el típico TOC de limpieza o de contaminación, sino que realmente había unos pensamientos obsesivos muchas veces muy heavies detrás, que claro, exponerse a ello, o sea, me han pasado dos cosas, ¿no? Como exponerse a esos pensamientos obsesivos sin dar eso que calma era demasiado para la persona, sobre todo al principio. Y después de que habían TOCs que no había compulsión como tal, o era mental. Entonces era como más difícil implementar esta técnica porque no era tan sencillo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, cuando he intentado implementar, sobre todo cuando era un TOC más, o el componente compulsivo era más mental, o era como una obsesión más pura, he intentado introducir técnicas de exposición y tal, pero me han dicho de que les desregulaba muchísimo más y no se sentían capaces, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena técnica, pero cuando hay un primer trabajo de regulación y de un poco de vínculo, sobre todo, ¿no? De la alianza también con el De la terapeuta. alianza terapéutica, ¿no? Porque Sí. uno de los factores que te puede hacer que abandone más gente es exponerles una técnica que les produzca con mucha ansiedad, ¿no? Y no tener un vínculo aún seguro, ¿no? Entonces, yo una cosa que he visto que funciona mucho es primero establecer ese vínculo seguro para que la persona te cuente lo que le está pasando interiormente, ¿no? Porque a veces cuando hay un TOC con un componente bastante aversivo, ¿no? Y incluso a veces cuando más perfeccionista es la persona, más pensamientos contrarios a sus valores aparecen. Entonces lo vive con mucha culpa y con mucha vergüenza, a veces esos pensamientos. Entonces crear primero un vínculo con esa persona para que te vaya exponiendo poco a poco lo que le pasa y que sienta que es seguro que tú no le vas a juzgar es muy sanador también, Ujú. ¿no? Entonces es como yo creo que la exposición con prevención de respuesta tiene su sentido y va bien, y no quiero decir que lo que dice la investigación científica no tenga razón, pero creo que es algo que puede que haya que plantear más adelante, no desde el Claro, principio. es que quizás, o sea, escuchándote, lo que me viene a la cabeza es que creo que el TOC, por suerte, no está bastante estudiado, entonces tenemos unos protocolos bastante establecidos sobre lo que hacer. Y eso Mm, lo que a veces puede hacer es quizás que el terapeuta entre muy a saco. Ya desde incluso la primera sesión se identifica que hay un TOC,
hacerte pues una psicoeducación sobre el TOC, es decir, pues explicarte lo que te pasa, qué es una obsesión, qué es una Mm, compulsión, qué es la ansiedad, cómo la ansiedad sube y baja sola, y entonces empezar a plantearte desde ahí exposición, porque sabemos que pues la exposición hace milagros, ¿no? Y puede reducir mucho la ansiedad, pero como tú estabas diciendo, si no se construye ese primer vínculo, primero, pues es muy difícil que confíes en meterte en algo que sabes que te va a sentar mal o que de primeras te va a aumentar la ansiedad. Y por otro lado, que muchas veces, toco o no toco, lo que hay es mucho dolor cuando alguien viene a consulta, ¿no? Entonces, parte de crear esa alianza es, hola, yo estoy aquí, te escucho, me importa tu dolor y jope, qué mal que te duela tanto, ¿no? Y el dar como esa especie de abrazo, aunque sea mental, de, ostras, pues veo que esto te duele mucho y cuéntame más, porque muchas veces, como decías tú, son cosas que pueden ser incluso contrarias a la moral o a la ética de esa persona que no han contado a nadie. Entonces, a veces solo quieren el espacio para poder contarlo y luego ya empezar a intervenir. Entonces, quizás también ese es un punto importante de por qué a veces la exposición con prevención de respuesta en el TOC, pese a que sea el tratamiento establecido y el estándar de oro, pues no funcione, quizás o haya tanto abandono más que no funcione. Quizás no es tanto la herramienta o la técnica en sí, sino cómo la aplicamos muchas veces los terapeutas claro, sin haber establecido quizás esa alianza, porque al final ese punto de exponerse, tú decías, pues hay que dar unas herramientas, ¿no? De regulación para cuando en ese momento vaya a haber una exposición y al final esas herramientas de regulación, yendo al punto de nuestro post, que son la aceptación, por ejemplo, no son más que tratar de cambiar el mindset o tratar de cambiar la forma en la que tú te vas a enfrentar a ese dolor y a ese malestar y a ese pico de ansiedad. Es nada más, porque la gente muchas veces se piensa que cuando hablamos de herramientas de regulación, no es que te voy a decir, mira, toma, haz esto, que te he escrito aquí en este papelito, y entonces cuando hagas esto, te vas a regular y te va a bajar la ansiedad y ya está. Entonces, tenemos algunas técnicas, ¿no? Que podemos dar a veces las psicólogas como de emergencia, por así decirlo, técnicas de supervivencia que podemos incluso llamar, pero lo que es la aceptación, ¿no? Que es en lo que nos hemos querido centrar en el post, no es tanto como para que de pronto te regules, sino para que hagas esa exposición, pero desde otro prisma y desde otra mirada, y esa va a ser la herramienta que te ayude a exponerte. claro. Y a mí trabajar la exposición sin antes hacer un trabajo de aceptación no es congruente porque es eso lo que dice el post, ¿no? Aceptación o lucha. Ujú. La persona que está constantemente luchando contra sus pensamientos es agotador. Entonces, entender de que mi pensamiento me puede decir cosas que son contrarias a mí, pero que eso no me define, ¿no? Por ejemplo, que eso simplemente es como una señal de mi cuerpo, de mi mente, de estar desregulado, por ejemplo. Y, y yo hago mucho hincapié en, bueno, piensa como una metáfora, ¿no? De la marea, ¿no? De que esto es la marea. Y esto es una ola muy grande que te viene, pero de igual forma que viene, luego choca contra la orilla y se va, ¿no? Y para verlo como algo también temporal, ¿no? De que no es un sufrimiento que vaya a perdurar, porque lo que les preocupa o lo que yo veo que les preocupa mucho a las personas con estas sintomatologías, esto va a ser para siempre. Digo, no. Si estás aquí también, em, es porque vamos a trabajar para que no sea para siempre, ¿no? Y entender de que ese sufrimiento va a venir, que bueno, que es una tendencia de tu cerebro puede ser, pero que no te define tampoco, Una ¿no? costumbre, ¿no? Ya cogida con los años. Claro. Y lo que he visto también es como que, claro, es una sintomatología que da mucho miedo, sobre todo cuando son pensamientos tipo fobias de impulsión que son de hacer daño a otras personas o a otra gente o a uno mismo. Son muy disruptivas, ¿no? Y generan mucho malestar y generan miedo porque no sabes cuándo va a aparecer. Y me he dado cuenta de que al principio cuando trabajas suele la sintomatología bajar de repente, o eso es mi experiencia, ¿eh?
pero lo voy a hablar desde mi experiencia, no desde algo científico, obviamente, pero que luego vuelve a aparecer de repente en algunas ocasiones, ¿no? Y claro, eso en terapia pues genera como cierta inestabilidad de qué es lo que está pasando, ¿no? Si yo estaba bien, porque de repente otra vez, y como se tiene tanto miedo hacia esos pensamientos, es como, ¿por qué vuelve a aparecer, ¿no? Estoy haciendo algo mal. Y yo siempre les digo que no, que al final son resistencias del cerebro, ¿no? Que yo creo que ahí se explica mucho desde la biología, ¿no? Puede ser. Em, en realidad se están moviendo cosas, ¿no? Que lo raro es que desapareciera de golpe, ¿no? Claro, es que fíjate que yo te escuchaba, ¿no? Y todo para mí se resume en una palabra que son expectativas, ¿no? Es decir, si Mm, yo llego a terapia pensando que eh, mis pensamientos o sea, mis pensamientos más desagradables van a desaparecer. Si llego a terapia pensando que, pues, ante situaciones estresantes de la vida, esto no va a volver, a lo mejor en un momento. Si llego pensando que o vivo pensando que, pues también, pues, qué expectativas, antes hablabas al principio de ese miedo al propio pensamiento, ¿no? Entonces, si vengo pensando que mi pensamiento es una realidad, que porque yo pienso algo no solo me define, sino que significa que hay más probabilidades de que pase, de que esté ocurriendo, o que incluso pensar esto es peligroso porque dice algo de mí o de la realidad, pues es mucho más probable que me relacione con ese pensamiento desde el miedo, que no lo tolere y que mi expectativa o mi meta, mi objetivo sea eliminarlo. Lo que pasa es que muchas veces lo que tenemos que explicar es que este no es un objetivo realista y por eso pues en esos picos que se pueden ver, ¿no? Pues hay una bajada de pensamientos intrusivos y en un momento dado puede haber una subida. Pues puede haber una, quizás un patrón biológico, porque no nos tenemos que olvidar que al final se tiene que ver todo desde el prisma biopsicosocial, ¿no? Entonces no nos tenemos que olvidar de esa parte, pero también puede ser que yo a veces lo que digo mucho es que pues en el TOC o en otras condiciones, pues en un TCA o el síntoma, que es lo que vemos, sería como la puntita del iceberg y es la forma en la que tú estás a lo mejor reaccionando a cosas que están pasando en tu vida. Entonces, si tu tendencia, porque tú lo que has aprendido es a reaccionar así, pues a lo mejor ha habido una bajada porque has aprendido más a regular el TOC y estás mejor, pero en un momento de tu vida, pues aquí también entra como la explicación de diátesis estrés, ¿no? De aumenta el estrés en tu vida, entonces aumentan esas conductas o automatismos o patrones que teníamos que son un poquito más disfuncionales o que no nos hacen bien. Entonces, ¡pam!, suben de nuevo las instrucciones. Y ahí por eso también entran en juego para mí esas expectativas. Es decir, si tú esperas claro, que esto deje de ocurrir cuando a lo mejor llevas tantísimos años gestionando tu estrés de esta manera o a través de este síntoma, o incluso pues es un poco el aprender a ser flexibles, ¿no? El aprender esa flexibilidad de que algo venga y se vaya, no quiere decir que esté mal, porque precisamente si ya no le temo a mis pensamientos, voy trabajando ese punto de tener intrusiones u obsesiones, no es malo, pues que hay de malo que en un momento dado de mi vida, ¡pam!, se puedan detonar, porque de hecho lo que va a cambiar es la intensidad y la duración de esas obsesiones, precisamente claro, porque me relacionaré con ellas de otra manera. En vez de intentar suprimirlas o eliminarlas, aceptaré y eso hará que se queden menos tiempo, es decir, que sean eventos mentales pasajeros. Yo les hablo mucho en los de, que no me engancho. claro, tú hablabas de la metáfora del mar, yo les hablo mucho de la metáfora del tren, que yo siempre les digo, para el toque y para muchas cosas, ¿no? Tu pensamiento es como estar en una estación de metro, porque a mí el metro me resulta insoportable, ¿no? Y entonces que venga el metro, que venga el vagón, muchísimo ruido, muchísima gente. Tú tienes dos opciones, ese ruido es desagradable y es incómodo, pero tú tienes dos opciones, bien te quedas sentado en el banquito y en la parada y bueno, el ruido es desagradable, pero pasa porque el metro se va, bien te subes al metro y entonces continúas con él, ¿no? Con el ruido, con la gente, con lo desagradable y eso sería engancharte con el pensamiento. Bien porque lo discuto, bien porque quiero cambiarlo, bien porque lo quiero suprimir, bien porque lo quiero evitar. Y todo eso son opciones, pero otra parte es, bueno, pues déjalo estar y continúa con tu vida. Y entonces verás como ese pensamiento pues pasa como un tren y al final acaba por irse. Totalmente.
Sí, es como, o sea, el objetivo final no es que desaparezca, sino lo que tú dices, que no nos enganchemos, ¿no? Que los observemos sin poner juicio, ¿no? A veces a Ujú. ellos de esto es malo, esto es bueno, esto no debería pasar. O sea, básicamente lo que definimos también en el post es que dejar de luchar es una forma de descansar también, ¿no? De no ir en contra de lo que te dice tu mente, sino verlo desde ahí, ¿no? Desde que viene, pero se va a ir y no engancharme, no entrar dentro del metro y quedarme ahí, ¿no? Que es lo que suele pasar. O sea, y lo que pasa es que cuanto más lo intento evitar y más lo intento luchar, más resistente se hace, Y ¿no? porque a veces da mucha paz entrar dentro del metro. Es decir, yo estoy pensando en algún caso que tengo, en este caso de ansiedad social, no tanto a lo mejor de TOC, ¿no? Pero aplica igual porque es como nos relacionamos con nuestro propio pensamiento y entrar en ese sobreanálisis de lo que piensan de mí, es que si me están rechazando, es que claro, porque yo dije esto y entonces ahora no me llaman. Es como que el sobreanálisis es como una especie de parche engañoso, ¿no? Una trampa Claro, que nos da tranquilidad en este momento porque parece que nos estamos ocupando de la situación, pero en realidad no nos estamos ocupando de la situación y probablemente la estemos magnificando, ¿no? Entonces, a veces engancharse da la sensación de que estás haciendo algo con ello, pero la realidad es que no. Engancharse es una forma también de tratar de evitar ese malestar, porque parece que voy a llegar a algún punto, voy a llegar a alguna solución. Esto también pasa con el TOC, ¿no? Alguna vez me ha pasado con alguna persona que acompaño, de yo misma en sesión en algún momento hacer no me líes, que me estás haciendo al final entrar en la obsesión, ¿no? Porque no te das cuenta y te pones a discutir tú de, ya, pero ¿y si pasara esto? No, pero es que claro, no sé quién. Cuando te das cuenta dices, a ver, esto es precisamente lo que no tenemos que hacer, ¿no? Porque es claro. lo que estarían haciendo ellos en su cabeza. A veces es tan sutil que por eso, pues, a mí me sale esa frase de cuando me doy cuenta de, no me líes, ¿no? De, no entremos por aquí, porque al final lo que estamos haciendo es analizar y lo que tienes que hacer es atravesar esa incertidumbre o ese malestar. Totalmente. En el caso de la ansiedad social, pues me han dicho algo que no me ha gustado o ha pasado algo que no me ha gustado, pues lo siento, lo vivo, ¿no? Lo proceso y no tengo que hacer nada, no tengo que resolverlo, ¿no? O sea, creo que muchas Mm. veces el mayor problema es que escapamos del dolor. Sí, yo también em, les intento ver que a veces, o sea, no hay que engancharse tanto, sino crear acción, Ujú, ¿no? Sino, ¿cómo decirlo? Em, o sea, por ejemplo, hablábamos de una paciente de la autoexigencia, ¿no? Del miedo al error, ¿no? Y todas estas cosas. Y yo le decía, vale, entonces seamos prácticos, ¿no? Y vemos si tiene solución o no ese, ese problema, ¿no? ujú. Y intentemos hacernos cargo y afrontar, ¿no? Porque es lo que tú dices, a veces el pensamiento, engancharme al pensamiento, lo que hace es más lo contrario, evitar ese, ese miedo, ¿no? Y esas emociones que hay detrás, ¿no? Pero a veces las emociones nos están diciendo que hagamos algo, ¿no? También, que actuemos, ¿no? Y entonces a mí me gusta también como enfocarlo de, em, ¿puedo hacer algo o me da demasiado, puede que también la opción sea, me da demasiado miedo hacer algo o no puedo hacer nada, ¿no? Delante de esta solución, entonces, de este posible problema, ¿no? Entonces, em, como verlo de, a veces a mí me ayuda como ayudarles a los pacientes como a crear una especie de esquema de esto es lo que podemos hacer y si no se puede hacer nada, como transitar ese dolor o ese malestar que genera el no poder hacer nada, porque muchas veces no tiene que ver con eh, lo que podamos hacer nosotros, ¿no? Sino tiene que ver con el otro. Entonces, a mí me va muy bien también crear como planes de acción, ¿no? De, venga, vamos a intentar poner en acción y no quedarnos sostenidos en ese bucle, ¿no? Que nos Claro, está porque haciendo evitar.
Claro, porque al final en el caso del TOC, por ejemplo, muchas veces algunas obsesiones pueden ser paralizantes de no voy a hacer esto Mm, por ese miedo, por esa incertidumbre o de es que hasta que no lo tenga claro. Muchas veces no se enuncia así, al final creo que nosotras como profesionales cuando hablamos pues simplificamos porque no podemos estar eh, contando los detalles, pero muchas veces no se suele enunciar de forma tan clara, ¿no? Como de, es que hasta que no lo tenga todo claro no voy a actuar, porque si la persona lo dijera así, pues seguramente se daría cuenta de que está cayendo una forma muy absolutista de ver las cosas, pero claro que está bien como ver que parte de aceptar tu pensamiento, parte de aceptar tu situación o lo que está ocurriendo es que tú puedes tener un plan de acción independientemente del dolor, ¿no? Una frase claro. que yo a veces digo mucho es, la vida continúa pese al dolor y la vida continúa con dolor. Igual que la vida mm, funciona con felicidad, pues también funciona con momentos de dolor. Entonces, hay cosas que yo puedo hacer pese a la incertidumbre y con incertidumbre y que tengo que hacer, porque si al final son mis direcciones vitales y son a donde yo quiero ir, me tengo que mover hacia ahí, aunque tenga que pasar por una incomodidad, ¿no? Y es una incomodidad buena, porque precisamente me está llevando a donde quiero y viene de que me estoy moviendo y me estoy incomodando precisamente para moverme. Y otras veces, como tú decías, pues es que no hay acción posible, ¿no? Solo nos queda transitar esa emoción y aceptar el dolor. Y ahí es donde muchas veces quizás entramos en esas trampas que son las que generan como estos automatismos un poquito más disfuncionales o que nos dejan enganchados, ¿no? Esas trampas de evitar el dolor, es decir, cuando a lo mejor no puedo hacer nada, pues me quedo en la queja, en el malestar, en la resignación, en el qué mal todo, por así decirlo, y entonces no siento, es como me puedo validar en ese qué mal todo, es verdad, y abrazarme para poder transitar esa emoción. Yo a veces lo que les planteo, ¿no? Es como, yo tengo un documento como de escalera de las emociones y cuando se aborda la parte de la acción, hay dos caminos. El primero es, ¿qué necesito ahora? Es decir, primero es, ¿qué me está diciendo esta emoción? Vale, pues la escucho. Y dentro de lo que me está diciendo, ¿qué necesito ahora? Pues vale, para acompañarme en esta emoción necesito ponerme con una manta en el sofá y ponerme mi serie favorita. Necesito salir a correr, necesito caminar, necesito escribir y vomitarlo todo durante media hora, pero después dejarlo de lado y no volver, ¿no? A todo esto porque si no entro en este bucle. Necesito una ducha caliente, fría. Eso es el que necesito ahora, que son como esos cojines que me puedo poner para estar más cómodo en la emoción, pero luego está el qué necesito a largo plazo. O sea, en esto que me ha dicho la emoción, qué cambios en mi vida me está pidiendo, ya no solo cambios de que pueda cambiar mi entorno, sino a veces, si no se puede cambiar de entorno, pues puede ser que cambio de mentalidad me está pidiendo que haga esta emoción para que entonces yo no la esté viviendo on repeat, ¿no? Una y otra vez todo el rato. Mm, totalmente. Sí, y em, creo que también parte de trabajar la acción, o sea, y un trabajo que hago anterior a la acción es también trabajar valores. Que bueno, esto ya lo hemos dicho que lo hablaríamos, puede que en un post o algo así, porque es un temazo. Pero, o sea, a mí me ayuda mucho como hacerles ver que sus acciones tienen más que ver con sus valores que con sus pensamientos, ¿no? Como em, ver que pueden elegir también, ¿no? Que no tienen que quedarse atrapados por esos pensamientos en bucle, sino que la acción en parte viene también por esos valores que hace falta a veces como recordar, ¿no? De que le dan sentido a nuestras conductas y a nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, rescatar esos valores creo que a veces puede también ayudar a enfocar la acción, ¿no? Y ayudar a iniciar esa acción y a no quedarse tanto en ese bucle de pensamiento de infinito que al final generan tanto malestar, ¿no? Y todo lo que decías me ha gustado mucho porque, em, bueno, a veces el problema de estos pensamientos es que no nos llevan a afrontar ese dolor, ¿no? No nos llevan sino a evitarlo, ¿no? Porque da miedo, y entiendo que dé miedo porque esos pensamientos pueden llegar a ser horribles, ¿no?
y generar mucho malestar, pero cuando hay aceptación también se recupera un poco la capacidad de control, yo creo, ¿no? O también el hecho de intentar cambiar ese trabajo metacognitivo, ¿no? Que hemos hablado en el post, en el que no hablo de yo pienso que, o sea, o yo soy tal persona, sino no, mis pensamientos me están diciendo esto. Entonces eso te ayuda como a distanciarte un poco de ello y a veces también es una forma de trabajar el lenguaje con la persona para que se enfoque más en, en aceptar y aparte de aceptar, tomar cierta distancia y poder también sentir cierto control, ¿no? O recuperarlo más bien. Sí, sí, porque de hecho, o sea, eso lo usamos mucho, ¿no? Recuerda que tu pensamiento dice que no es que esto sea una realidad, porque a veces nos fusionamos mucho con lo que nuestra mente está creando. Yo a veces esto lo llamo el te das demasiada importancia, ¿no? O sea, es como lo que dice tu cabeza es porque sí. Y nos olvidamos que no todos nuestros pensamientos son voluntarios, elegidos y creados de forma consciente. O sea, Claro, tenemos una cabeza maravillosa que está creando 24/7, que se podría dedicar a ser guionista de Hollywood y cuando la queremos usar es una herramienta increíble, pero cuando no, ella está funcionando igualmente, ¿no? Es como un ordenador que está claro, todo el rato encendido. Entonces también cambiar un poco el concepto que yo tengo de mis pensamientos y empezar a ver que mucha de esa producción son anuncios, por así decirlo, ¿no? O cosas de relleno, empezar a distanciarme de ellos, pues puede ayudar a esa parte de control que tú decías. Y fíjate que control es una palabra con la que a veces a mí me gusta sí, hay que relacionarlo con tener cuidado. cuidado, sí, Sí, pero yo tenía un profesor de psicología clínica que siempre decía, ¿no? Que tener el control significa saber perder el control. Entonces, es precisamente eso, ¿no? Mm. Esta palabra con la que hay que tener cuidado en el sentido de que, pues, no es controlar, es saber dejar de controlar lo que te va a dar esa sensación de estabilidad. Y respecto a lo de los valores, a lo mejor que sé que vamos a hacer otro post, ¿no? Pero a lo mejor pues por aterrizarlo un poquito y si quieres con esto dar un poquito de cierre ya para quien quiera seguir para el post que hagamos, ¿no? Yo a veces lo que trato de trabajar también, pues quizás para la gente que no es profesional y nos está viendo y dirá, ¿y a qué narices os referís con valores? Porque creo que a nivel definición más o menos sabemos todos y todas lo que significa, pero a nivel de psicología y cómo lo trabajamos, pues es diferente. Yo trabajo mucho a lo mejor con el ejercicio de la brújula, es decir, al final tus valores son esas direcciones vitales que tú quieres tomar, tus prioridades, lo que es importante para ti que esté en tu vida o a donde quieres aspirar y moverte, independientemente de cómo lo hagas. Lo puedes hacer pues hoy siendo profesor, mañana pues yo qué sé, ayudando como voluntario en una comunidad, la acción es distinta, pero el valor es siempre el mismo, ¿no? Y a veces, pues, es lo que tú decías, de yo puedo tener cierto malestar o cierto dolor o ciertos pensamientos, pero si recuerdo cuáles son mis valores o mis direcciones, sé que puedo seguir caminando hacia ellos, aunque haya dolor, ¿no? Y entonces Mm. ir dándome cuenta de que ese dolor o ese malestar va a estar de forma intermitente, porque al final forma parte de la vida, no lo podemos evitar, pero puedo aprender a convivir con él mientras camino a construir esa vida que se alinee con mis valores y con lo que yo quiero. Cuando de la otra forma, si me quedo en ese bucle, si me subo al metro, ¿no? Si me subo al tren, quizás me está paralizando precisamente de perseguir esos valores. Y es lo que muchas veces, como yo suelo decir, no muchas veces el TOC y otro tipo de condiciones de salud mental acaban desembocando en depresión, porque precisamente porque estoy enganchado o enganchada aquí, pues acabo abandonando muchas cosas que son las que hacen que yo tenga una vida que merezca la pena ser vivida. Y entonces acabo hundido, Mm, ¿no? totalmente. Sí, también quería rescatar, si quieres, comento esto y cerramos, que creo que hemos hablado bastante ya sobre el tema. Y así da también pie a que hablemos de otros posts y otros días sobre valores, aceptación o aceptación en general. Que, bueno, quería rescatar que a veces
me vienen personitas como que se piensan que el trabajo en terapia, claro, como tienen todo este bucle de pensamientos y esta idea tan negativa de sí mismos, se piensan que la terapia les hará cambiar y ser una persona totalmente distinta. ¿no? Entonces me gustaría rescatar de decirles a estas personas que no hay nada malo en ellas, que lo que les dicen sus pensamientos no son la verdad absoluta y que en el fondo el trabajo en terapia no es tanto cambiar, sino aceptar parte de lo que hay y ver qué hacemos también con ello, relacionarnos de forma distinta, ¿no? Y lo digo porque es que me preocupa un poco esa corriente de pensamiento de voy a terapia como para ser otra mejor versión de mí o ser otra versión directamente, En ¿no? superhumbre. Y es lo que tú decías de las expectativas, ¿no? Si mis expectativas es ir a terapia para que desaparezca esto o para ser otra persona distinta, pues puede que las expectativas no se cumplan y que eso nos lleve también a veces al abandono, ¿no? Ujú. de terapia, ¿no? Porque pensamos que vamos a cambiar drásticamente. A veces es básicamente transitar ese dolor y verlo o enfocarlo de forma distinta, ¿no? Sí, y me gusta mucho que lo hayas resumido así, ¿no? Porque también estoy pensando pues en personas a las que acompaño y pues específicamente con TOC o incluso con ansiedad social, donde pues como decíamos antes, hay otros factores biopsicosociales que forman parte de quién es esa persona y que no van a dejar de estar. Con lo cual, pues aquí podemos coger uno muy básico que en psicología llamamos el neuroticismo, que es un rasgo de personalidad que hace que, por resumirlo muy mucho, grosso modo, que le demos muchas vueltas a las cosas. Entonces hay gente que tiene el neuroticismo más alto y gente que lo tiene más bajo. Entonces tú te puedes trabajar el TOC y tu TOC puede mejorar y puedes estar en remisión y puedes encontrarte mejor. Pero a lo mejor tú siempre vas a ser una persona que le da muchas vueltas a las cosas y no pasa absolutamente nada. Entonces de ahí el punto de, pues como bien estabas diciendo, de no va la cosa de convertirte en otra persona, la cosa va de convivir mejor con quien eres, ¿no? Y a lo mejor es Ujú. maravilloso que le des muchas vueltas a las cosas por 20.000 motivos, porque te ayuda a ser más creativo, a escribir poesía, no sé, a tener en cuenta un montón de detalles en tu área de trabajo. Y precisamente, pues en otros momentos puede detonar, como decíamos, de pronto hay estrés, ¡pam! Pues me viene alguna obsesión o entro un poquito en obsesión. ¿Qué hago con esto? Aprender a llevarme y aprender a convivir conmigo, no convertirme de pronto en una persona que no le da vueltas a las cosas. Eso no va a pasar. Claro. Claro, también he de decir que me he topado con personas con TOCs bastante fuertes, entonces yo entiendo de que si tu pensamiento te lleva a pensar de que si no te limpias las manos 20 veces se va a morir tu familia, porque es bastante frecuente este tipo de pensamiento, o sea, entiendo de que quieres que eso desaparezca. Ujú, Puede que consigamos que no sea tan fuerte o que este tipo de pensamiento no se retroalimente, pero sí que creo que el patrón más obsesivo puede que de personalidad o de neuroticismo, como tú decías, puede que no sea el objetivo en sí, sino o que aparezcan estos pensamientos, sobre todo que aparecen cuando hay estrés. em, y poder vincularnos con ellos de forma distinta, es decir, esto no es lo que estoy pensando yo porque hay mucha fusión con el pensamiento-acción, ¿no? De lo que yo estoy pensando no me define, sino que es una muestra de que me está pasando algo y que necesito a veces prestar atención y no evitarlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puede que si lo evitemos se haga más fuerte ese pensamiento, se retroalimente y en consecuencia aparezca más veces. Pero si me relaciono de forma distinta y entiendo de que esto no es algo que yo quiero, sino algo que mi mente me está em, como torturando un poco porque estoy evitando cosas que quiere que le des atención, ¿no? Pues también creo que es importante, ¿no? Tener en cuenta estas cosas. Y quería decir esto último, sobre todo para que se entienda lo potente que puede ser
Y lo desconcertante que puede ser el TOC a veces, ¿no? Y que yo entiendo de primera mano que quiere que desaparezca. Y no sé, voy a sacar un tema, no sé si polémico, pero yo cuando veo que la persona es incapaz de tener herramientas para afrontar esos pensamientos y por mucho trabajo en terapia, yo planteo la medicación, porque para mí, por ejemplo, en mi caso me ha salvado también y obviamente no va a salvar a todo el mundo y no va a ayudar de la misma forma a todo el mundo, pero es un recurso más y no hay que tenerle vergüenza o... porque hay muchas veces que se piensa de que si recurres a la medicación es una derrota. Y a veces hay que entender que el pensamiento obsesivo es tan intenso que a veces pues puede que no tengamos las suficientes herramientas para hacerlo frente y que a veces es necesario y que será un momento circunstancial, ¿no? También. No sé si crees que saca un tema súper de No, golpe, a mí pero de me hecho parecía interesante. lo que me da pena es que tengamos que decir que es un tema polémico poder plantear, o sea, no te estoy diciendo para nada que tú lo hayas dicho mal, creo que hoy en día es un tema polémico, pero me da mucha pena que se tenga que decir que es un tema polémico plantear que la medicación puede ser una opción, o sea, al final la medicación está ahí para algo. Los avances científicos están ahí para algo. Cuando te duele la cabeza te tomas un ibuprofeno, por mucho que sepas también que a lo mejor te tienes que poner en una habitación oscura, es relajarte y hacer relajación muscular porque puede ser un dolor tensional, pero si es demasiado te tomas un ibuprofeno. Entonces, ¿por qué aquí pues este miedo o este rechazo? El por qué nos daría para otro directo, entonces yo creo que igual lo podemos dejar porque el por qué pues tenemos bastantes sí, causas claras, ¿no? Pero quizás yo cerraría a lo mejor pues diciendo eso, que claro, yo estoy contigo al 100% en ese punto de, claro que queremos que desaparezca el malestar cuando lo sentimos, cuando es tan intenso, cuando es tan fuerte, eh, y poco a poco irá bajando. Es decir, cuando decimos que el dolor forma parte de la vida, es el dolor en una intensidad que forma parte de la vida. Cuando hablamos de ese malestar exagerado, intenso y que se retroalimenta, eso claro que se puede trabajar con las herramientas Claro. eh, terapéuticas, psicológicas o farmacológicas que sean adecuadas. Eh, y ese dolor bajará. Ahora, los dolores de la vida o los malestares que puedan seguir viniendo y de ahí por eso desarrollar esa flexibilidad a que, pues bueno, estos patrones mentales o esa forma de darle vueltas a las cosas o quedarme enganchado a algunas cosas no va a desaparecer, pero a lo mejor lo que sí desaparece es ese punto de malestar tan fuerte de, pues cogiendo tu ejemplo, de es que si no me lavo las manos le va a pasar algo malo a mi familia. Entonces a lo mejor sí que conseguimos bajar de ahí, pero quizás ese malestar de quedarme enganchado un día o dos a algo porque ha pasado algo, imagínate en mi trabajo, pues eso no va a desaparecer, porque la única forma de que no haya malestar es no vivir. Entonces, pues eso está ahí y eso nos va a acompañar y por eso lo que quiero transmitir también es un mensaje de esperanza, que cuando decimos o hemos estado transmitiendo de ojo con las expectativas, de pensar que todo va a desaparecer, ahora tampoco nos vayamos al otro lado a pensar, bueno, entonces no sirve de nada ir a terapia porque me voy a quedar igual y voy a seguir teniendo malestar, porque lo que me están diciendo estos profesionales es que el malestar forma parte de la vida. El malestar forma parte de la vida en una intensidad moderada. Cuando estamos Moderada, viviendo claro. una intensidad altísima constantemente y exagerada, eh, eso se puede regular. Y eso es lo que se trabaja precisamente en terapia. Y ahí, pues Mm. claro que hay esperanza. Claro. Pero que, y para no darle más vueltas, ¿no? Pero el primer paso, yo creo que a veces es dejar de luchar, Ujú, ¿sabes? Como dejar de esto es correcto, porque hay mucho perfeccionismo en el TOC, ¿no? Y mucha autoexigencia y hay muchas partes que se activan, pero intentar dejar de luchar contra lo que viene y simplemente observar y dejar de juzgar, creo que es un paso como importante para rebajar esa intensidad y no es fácil, pero es posible, ¿no?
y trabajar distinto desde ahí, yo creo que es un paso súper eh, necesario Ujú. y bueno, que hay muchas formas de trabajarlo, ¿no? Pero yo creo que está, cuando te dices a ti misma, lo digo también por experiencia personal, ¿no? De no tengo que luchar contra esto o no tengo que luchar tanto contra esto, sino simplemente dejarlo pasar, como ese metro, esa ola, tal. Se vive muy diferente y es posible rebajar esa intensidad desde ahí. Obviamente hay mucho trabajo detrás, hay un trabajo de vínculo, de regulación emocional, etcétera, pero por eso el primer mensaje del post es aceptar o luchar, ¿no? Porque cuando aceptas y dejas de evitar esos pensamientos y dejar de luchar porque crees que está muy mal tenerlos, es como te quitas un peso por primera vez, ¿no? Muy importante, ¿no? Y creo que quería recalcar esto último porque es lo que... el tener un espacio seguro en el que poder hablar de ello sin juicio también, pero el poder quitarte el peso de luchar tanto contra algo que es, que, bueno, que a veces no tiene sentido, ¿no? Y luchar tanto contra ello y dejar de luchar no es rendirse, es aceptarlo y vivirlo de otra manera, ¿no? Pero que es súper importante, yo creo, en este proceso. Sí, estoy muy de acuerdo y me gusta mucho esa frase como cierre y pues lo único quizás que añadiría es que a quien lo escuche y piense, Jolín, es más fácil decirlo que hacerlo, pues evidentemente es más fácil pensar, Mm. pues deja de luchar y acepta que hacerlo, pero precisamente para aprender cómo hacerlo, pues están todos los procesos de acompañamiento, eh, toda la información, toda la educación y formación que hay detrás. Y de eso se trata, de que no dejes de buscar el camino por el cual vayas aprendiendo a cómo hacer esto hasta que te haga clic y entonces realmente puedas dejar de luchar. Que no es una frase que leo un día, obviamente en Instagram, y entonces de pronto ya está, ¿no? Que al final es un trabajo continuo de, de aprendizaje por el cual voy cambiando de día a día mi forma de reaccionar a todo lo que va ocurriendo. Totalmente. Pues muchas gracias, Maggie, por este intento de directo, Sí. que al final lo hemos grabado, pero bueno, creo que me ha gustado mucho hablar contigo. Me ha dado pena no tener como personitas comentando y haciéndonos preguntas, pero me ha gustado mucho hablar contigo. Y bueno, estoy pendiente de que hagamos futuros posts muy interesantes sobre el tema. Yo te agradezco también mucho ver la invitación. La verdad es que he disfrutado mucho de este post contigo porque ha sido también como muy experiencial, ¿no? El poder escucharte, compartir, pues cómo lo has vivido tú, ¿no? Y aprender también de ahí. Y bueno, pues simplemente a lo mejor si se ha escuchado de fondo pedir disculpas porque vivo al lado del metro, así que tengo un metro que se escucha que va y que viene y yo lo escucho y lo dejo pasar. Y también porque vivo en Valencia y estamos en fallas en marzo y están tirando petardos cada 2 por 3, así que si alguien escucha algún ruido, pues eso es, ¿no? Pero lo aceptamos y lo dejamos pasar en vez de ponernos a discutir o a engancharnos en bucle con ello. Yo decir que no he escuchado nada, Perfecto. así que perfecto. Pero bueno, sí, eso, si alguien ha escuchado algo, pues ya sabe por qué. Pero bueno, pues eso, muchas gracias Maggie y seguimos en contacto y cualquier pregunta la contestaremos en Muchísimas comentarios. gracias. Mm. Vale, Chao. chao.